¿Cómo fue el momento de la escritura del primer libro, César? Porque vos decís, laburé mucho. Y últimamente, a esa silla, vienen muchos autores, muchos escritores. Estamos intentando darle un espacio a la cultura que está perdiendo en los medios masivos de comunicación. No, y tenemos como muchos temas, viste que, no sé, a mí hay algo, un eje que me preocupa mucho y que hablo mucho con los autores, que es los guachines y la adolescencia y el consumo de los libros, viste, y la escritura corta y la inteligencia artificial y las redes sociales. Y siento muy lejos a un pibito, ni siquiera te diría escribiendo un libro con la intención de o creyendo que escribir un libro está bueno. O sea, ¿no? Entonces, y mismo esta joda de yo recontra quisiera escribir un libro y siento que me da una fiaca absoluta el nivel de responsabilidad. De ¿no? escribir. De escribir, ¿no? De la dinámica de la hoja en blanco. ¿Es eso? El miedo a la hoja en blanco y el ejercicio también, porque es un ejercicio. ¿Sabes que más que el miedo es el ejercicio? Es el ejercicio. Es Porque... como la lectura también es un ejercicio. ¿No? Si vos no practicás, no... ¿Cómo llega a vos el método? Sí, primero y principal, yo tengo que aclarar que soy más cineasta que escritor. He trabajado más en cine que en literatura. Estoy ahora abocado a la escritura porque al Niño Resentido le fue muy bien y he conseguido un nivel de reconocimiento que no conseguí nunca con el cine en este país y también un cierto beneficio, cierta retribución económica que tampoco nunca me dio el cine, más bien todo lo contrario el cine. Pero si yo tengo que hablar de tiempo y de pensar los métodos y todo eso, pienso más en cine. Esto es más reciente. El Niño Resentido lo escribí entre 2022 y 2023, es decir, hace 3 años. Es algo que no nació de mí, o sea, fue una propuesta que me apareció. Yo tengo en Random, ¿no? Exactamente, de su editora, de Ana Pérez, y... Que dudaste un poco al principio. Dudé bastante, no fue inmediata mi respuesta positiva porque sentí siempre como mucho rechazo a lo autobiográfico y a que las luces se enfoquen en mi biografía, porque yo decía, yo estoy filmando una película que no habla de mi vida, que habla de otras vidas, que habla quizás del barrio, que habla quizás de situaciones que sí tienen que ver con mi vida, pero que no son estrictamente biográficas. Y quería que le preste atención a mi trabajo en presente, a estar todo el tiempo volviendo al pasado. Chicos, traemos agüita, pero lo bueno es que puede encontrarle el sentido a poder escribir estas cosas, que es, si bien es mi vida, yo sé que es la vida de miles de pibes. Claro. Y que mi yo es un colectivo. Es decir, El Niño Resentido, sé que hay mucha gente que lo está leyendo y sintiéndose reconocida en lo que cuenta, identificada en lo que cuenta y representada, que era algo que yo necesitaba sentir para convencerme a mí mismo de que escribir algo autobiográfico valía la pena. Así que no puedo hablar tanto como escritor, lo vengo diciendo en varias entrevistas. Siempre fui un gran lector. Sí. Y escribí poesía y escribí un libro de ensayos que es El fetichismo de la marginalidad. Pero como que siento que todavía me falta leer mucho más, mejorar muchísimo más como escritor. Pero bueno, ahora parecía que soy más escritor. Bueno, pero también tiene que ver un poco con, César, con cómo vos también te plantás enfrente a las obras que estás haciendo. Por ahí el cine, viste que a veces es algo más colectivo. Ya más allá de la creación, es algo como que se ve como, bueno, un nombre, una película, un equipo de gente que trabaja, hay un director, pero es algo más colectivo. El libro es como algo muy personal, sobre todo más cuando vos en este libro, Rengoyeta, contás un poco todo lo que vivís. Depende, yo lo pongo medio en cuestión eso de que el cine es colectivo y la literatura es individual, porque lo que es colectivo en el cine es el proceso productivo, claro. Es la cuestión estrictamente industrial. Pero después la obra
Escribe o un- está el guionista y después el director, o si son varios directores. Porque si trasladamos eso a la literatura, porque para mí es un lugar común y muy burgués. El burgués culposo necesita decir, como el burgués es el que suele hacer cine, necesita, como tiene Decirle culpa, que es de otros. que es colectivo. No, la verdad que no. Es, Con un canal de escape. como dice Camila Sosa Villada, como un capricho de niños burgueses aburridos el cine. Porque si yo lo traslado a la literatura, ¿por qué un libro no es colectivo? Si va a una fábrica, No, lo hay digo obreros en la fábrica, pero quería expresar ese punto. Claro. Sí, es verdad que no necesitas tanto, o sea, no necesitas más que una hoja, un lápiz, y hasta para ser escritor, a veces ni siquiera. No sé, yo cuando empecé a escribir mis primeros poemas, que fue en la cárcel, lo he contado esto, algunos poemas a veces no tenía para escribir, entonces me los iba memorizando. Y cuando tenía la posibilidad de pasarlos a algún lado, los pasaba. Entonces, no dependés de tanto material. Y eso sí, para mí es la ventaja de la literatura y es quizás una de las artes más populares. Porque no, o sea, Depende, no, es como el... la música, cualquier instrumento ya te genera un condicionamiento, una dependencia de un material, de un instrumento, de una herramienta. Y existe, por ejemplo, la literatura oral, que son, no sé, Sí. muchos pueblos, Se bancaba, ¿no? pueblos Los juglares era originarios, así, sí, claro. pueblos originarios o comunidades tribales que transmitían oralmente, pero eso también se considera literatura. Absolutamente. No, yo lo que iba en esto, y está bien lo que me plantea César, era que... Está bien, decirle que está bien todo, es el entrevistado. No. Tratalo porque, bien. No, porque por ahí también es esto, por ahí me expresé mal yo en el hecho de que cuando vos vas a ver una peli y ves actores... ves No, te gente- expresaste bien, Claro. está perfecto. Yo lo que voy digo que Claro, se sí. suele pensar siempre Sí, que el sí, sí. cine es colectivo. Y está bien, sí, porque hay mucha gente trabajando. Pero Claro, bueno, porque en un montón de lugares hay Sí, mucha claro, gente no. trabajando y no en Total, todos los lugares total. se dice esto es colectivo. No, obvio. Absolutamente. Lo decía por el hecho que vos yo me pongo a leer algo y sé que lo escribiste vos, y por ahí la gente cuando va al cine ve un montón de actores y piensa que es toda la unión de esos actores. Por Total. eso también se pierde a veces el cine y queda tan plagado el libro en la gente cuando decís, esto es de César González. Sí, hay una faceta psicológica que tiene el libro, decir, cómo... Y uno pues se mete más en la cabeza escribiendo, o sea, vos podés ver más la imaginación, que es casi infinita, que es una cosa inabordable, ¿no? La mente humana es una contingencia absoluta, ¿viste? Que a veces se viene imagen a la cabeza y decís, yo no estaba buscando esa imagen, ¿por qué me viene esta imagen? Claro, total. ¿Por qué me viene esta idea así? No me pasó ni nada parecido. Salí de acá. Salí de acá. Me parecen solo. Bueno, y No le eso... digas salida y maravilla porque lo va a llevar a otro lado. A que nuestro después Mesías. Vamos a hablar, A nuestro a nuestro creador, no, a nuestro creedor, porque él es un creyente. No, el Mesías. El Mesías. ¿Él se autopercibe el Mesías? Bueno, no sé. No se autopercibe el Mesías, pero para mí... Sí. Ustedes los hinchas de Racing. César, ¿dónde te sentís más desnudo? ¿En el cine o escribiendo? Agradezco la pregunta, muy buena pregunta, en la literatura, porque, por ejemplo, en Niño Resentido Rengolleta, conté tanto dolor y tantas cosas tan feas que me pasaron, o feas y bizarras inclusive, que digo, uy, no me quedó ni un secreto. Claro. ¿Qué cuento? A ver, viste, como, obviamente que igual siempre te quedan secretos, pero... ¿Se viene el 3? Obvio. Obvio. Sí, completamente desnudo en la literatura y eso por momentos me da hasta el pudor que te da la desnudez, metafóricamente y literalmente me pasa. A veces digo, uy, ¿por qué conté tanto? ¿Por qué abrí tanto de par en par mi vida? Y encuentro una justificación a lo que decía antes, decir, bueno, esto lo vive un montón de gente y si hay un montón de pibes que a partir de mis libros pueden atreverse a contar su propia historia, por un lado eso y por otro lado mucha gente que no conoce el mundo de la villa o el mundo de la cárcel, más allá de las imágenes que recorren los medios de comunicación y pueden entender un poquito mejor esas realidades, bueno, ahí sí digo, bueno, valió la pena desnudarme. Claro. ¿No? Sí, el tema también es la sensación que genera tu desnudo. Porque, y lo estábamos hablando fuera de aire, a mí me hizo mierda el Niño Resentido.
Es más, cuando yo lo terminé de leer, ahora vamos a compartir una imagen, todavía no vamos a De vos llorando con el... No, es bárbara, esa es bárbara, sí, pero sí. No la compartí. Esa se cuida ella, pero te va a servir a vos. No, pero ¿sabes lo que me pasó, César? Que lo compartí en redes, que estaba leyendo el libro, o compartí algún fragmento y demás, y mucha gente me lo pedía prestado, ¿viste? Y no lo presté mucho, la verdad, te voy a ser muy sincera. Quería que lo compre. Decía, compralo, boludo, dale, rata. ¿entendés? Bueno, a mi cuñado que vino y me lo robó de la biblioteca, se lo tuve que prestar. No vuelve nada. Pero a lo que voy es, ¿sos consciente de lo que genera tu desnudez en el otro? Digo, vos estabas diciendo esto de que quizás no conocemos la cárcel, que quizás no conocemos los centros de adolescentes, que por supuesto no, y los conocemos encima recontra estereotipados. Todo es como el marginal, ¿viste? No sé, que me hace un poco de ruido. Y viene esta crudeza, y yo me anoté acá, Camila Sosa Villar, porque a mí me pasó lo mismo con las malas. Su crudeza me hizo mierda. Entonces, un poco me pasó y dije, yo vivo en una burbuja de caca. ¿Viste? Como, ¿cuánto nos falta leer esta literatura? Sí, creo que primero que la admiro, la quiero y es una amiga hace muchísimos años, Camila, desde antes que sea famosa. No, mi amor, podrá. Y siento que somos como parte de... Sin que nos hayamos puesto un nombre o nada, como que somos parte de un mismo movimiento, Camila, Dolores Reyes, Susi Yo, y Leo Yola y mucha gente que seguramente me estaré olvidando, que escribe sobre realidades similares. Soy consciente en el sentido de que sabía que había un vacío en la literatura o que había un vacío en la cultura nacional sobre cómo abordar ciertos mundos, ¿no? De eso sí era consciente. Lo que no puedo ser consciente de lo que le va a pasar a los demás. Sí que yo quise conmover en un sentido profundo, ¿no? ¿Viste? Sentimentalista, ni lastimero, que a la vez es muy difícil porque pasé situaciones tan extremas y tan extraordinarias que es muy difícil que eso no sea sentimental. Yo también, digo, estoy leyendo un libro que empieza que un nene de 4 años se cae en una cloaca, que se está por ahogar con agua podrida y se está por ahogar con mierda, porque de última caete en el mar, ahogate en el mar, no en una cloaca, hermano. Yo me estaba por ahogar en una cloaca y sí, un libro empieza así. Así empieza El niño resentido, sí. Para quien no lo leyó. Digo, y a mí, claro, y a mí también me afectaría, digamos, yo me pongo en el lugar de los demás. Sabía que quería provocar ese sacudón en la sensibilidad, del cross a la mandíbula del que hablaba Cortázar, del que también habló Roberto Art. No esperaba tanta repercusión y a la vez creo que tuvo que ver un poco el viento de época, porque el libro sale casi con... El niño resentido sale casi con la asunción de Javier Milei. ¿No? El libro sale agosto de 2023, diciembre de 2023 asume el muñeco y como que, claro, por un lado aumenta la crueldad, aumenta la insensibilidad, la intolerancia, la maldad, y un libro que busca sensibilizar, que busca rescatar la historia de... Mostrar un hueco. Sí, creo que eso también, ese contrapunto, por el contrapunto de la época, que fue parte del éxito que ha tenido El niño resentido. Absolutamente. Con Rengoyeta lo que me pasó a mí personalmente tiene que ver con, por un lado, me hacía de tu miedo, que era lo que me empezó a moverse al principio del libro. Después como que me metí, era como, no son personajes, son personas. Y después me pasó de querer como que te empiece a ir bien, ¿entendés? Claro. Como meterme dentro de tu... Que le empiece a pasar un poco bien. Claro, que empiece a andar bien con la pierna, que se pueda pelear, que se pueda... ¿Viste? Como...
Y eso también tiene que ver con la narrativa que vos le diste al libro y con el encanto que tiene saber contar la historia. Porque vos te pueden haber pasado muchas cosas, pero si no sabes cómo bajarlo es más difícil. No, obvio, la experiencia no es un bien en sí mismo porque, o sea, muchas personas vivieron experiencias idénticas a las mías, inclusive peores, sí. Y no todos las pudieron escribir o no todas las pudieron escribir de la misma manera. Yo lo que tengo es que no careteo ni en una entrevista, ni adelante de cámara, ni afuera de cámara, y es porque soy así. Y creo que es parte de lo que ha permitido que la gente me escuche siempre decir, un pibe de la villa que cuenta lo que le pasó sin agachar la cabeza, y tampoco jamás justifiqué lo que hice, porque aclaro, miren que salí a robar y hay cierto borde parecido con la romantización, pero aclaro, 6 balazos, que los 6 balazos duelen eternamente, no es que duelen solamente ahí, llevo un dolor de por vida, crónico, en las piernas, en la panza, entonces la gente siempre valoró que yo no careteé. Entonces a veces me han dicho, no estoy de acuerdo en casi nada en lo que decís, pero valoro que lo decís y que es lo que se nota que es lo que pensás. Y lo que ha pasado históricamente con los pibes que salen de las cárceles o con las villas y que han aparecido en los medios de comunicación es que siempre los llevaron a un lugar, a que pidan perdón, a que se muestren arrepentidos, y los pibes no supieron rebelarse a eso. ¿Vamos a poner la foto? ¿Qué opinan? ¿La tienen ahí? Pero contá la historia. Porque la foto tiene que venir con la historia. En Devoto. No, mi cielo. No es el penal. ¿El Agote? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Hace zoom. Es que San Martín, no distingo, encima sin gafas, míope. No leo lo que dice. Ahí termina el niño resentido y ahí empieza Rengoyeta. El San Martín. Exactamente. En el Parque Chacabuco. Exacto, enfrente de la Simón Bolívar, en Dávila. La foto. En Dávila y Baldomero Fernández Moreno. Yo viví ahí hasta hace 2 meses y medio. Y cuando yo termino ese libro, cuando yo termino ese libro, yo estaba terminando ese libro, César, en la terraza de mi casa. Wow. Yo termino ese libro. Mirando eso, la terraza se veía esto. No. Yo estaba terminando ese libro y levanto la vista y digo, la puta madre. Muy loco. Lo leyó enfrente. Esto es acá, ¿entendés? O sea, yo empiezo a caer en la cuenta que era en la esquina de mi casa, subí, diré que arriba... yo posteo esta foto y con el libro, bueno, arriba dice, ¿habrá sido acá? Y te etiqueto. Ahí está, ¿habrá sido acá? Sí. Sí, ¿a dónde va a ser? Sí, tranquilo que lo charlamos. Intercambiamos 2 o 3 mensajes en Instagram cuando yo posteo esta foto. Y César, ¿sabes lo que me pasó? Se me acercaron 3, 4 vecinos. Nada, del chino, de estar ahí, viste, de la verdulería, del cole, cerca del Instituto Vocacional de Arte, La Bardén, ahí en Parque Chacabuco, del IVA, un lugar muy, muy ameno, donde van niños y hacen de su vida un arte. Y muchos me dijeron, no lo puedo creer que era ahí. Claro. Que el libro de César es ahí. Y cuando empezamos, Rengoyeta, yo le conté a los chicos. Sí. Y cuando empecé a leer Rengoyeta, sentía que me estabas describiendo algo que yo durante 7 años vi de afuera y que siempre me pregunté, ¿cómo debe ser adentro? Sí. Y hay un asterisco en esto, César. Cuando yo me mudo, perdón la autorreferencialidad, pero cuando yo me mudo, es una zona media rara esa de Parque Chacabuco, ¿viste? Pues está atrás de los monoblocks, de la Simón Bolívar, no pasan bondis, ¿viste? Residencial, pero bueno, ahí tuqui. ¿Sabes lo que me dijo la dueña de la casa donde yo me mudé? Antes de mudarnos, nos dijo, pues yo le pregunté, le digo, che, ¿qué onda el barrio, viste? Y me dice, tranqui. En un colegio. No, me dice, acá está este centro, está lleno de ratis y de cámaras. Claro. Esa fue la descripción que me dio la dueña de la casa. Y cuando, no sé, la mina en un toque se va, viste, la típica que te deja vos con tu compañero o compañera para definir, che, ¿te gusta o no te
gusta Soñamos, ¿no? ¿Viste? Una cosa así. Alquiler carísimo, de paso lo decimos, pero yo me quedé pensando, dije, ¿qué es esta aclaración? ¿Viste? Como que estás cuidada para afuera, pero adentro no hay nadie. ¿Qué es esta aclaración? Y César, nunca vi un puto movimiento. Mirá. De nada. Claro. No vi nunca Ratis. No, ¿viste cuando decís toda esa descripción? Sí. Nunca la vi. Y después arranco Rengoyeta y me metés. Claro, lo que es que varios de los... El Roca se cerró y el San Martín creo que ahora funciona de otra manera o algo así. El Agote creo que sigue existiendo. La gente no sabe. Sobre el final del libro vos decís eso, decís, esto parece un colegio y adentro hay barrote. Pero yo a veces digo, el Agote está en Charcas y de Regueira. Sí, nadie lo sabe. Pero ¿cómo va a estar en esa zona que tan copetuda de mar? Sí, cajetuda iba a decir. Es lindo cajetilla. Decilo. Cajetilla era mejor. Sí. Y claro, pasa que son como enclaves y a la vez genera un tipo de experimentación con el encierro un poco que te enloquece, porque estás preso pero escuchás los autos. Fuera de movimiento, claro. ¿Me entendés? Estás preso y ves los helicópteros y estás preso y ves el edificio y si no, quiero estar en la cárcel del estereotipo de cárcel, dame un campo, que no haya que haya silencio absoluto. Es como una forma de encierro bastante particular, la de estar en instituto de menores en medio de la ciudad, claro. ¿No? Digo, bueno, Parque Chacabuí pasa la autopista la 25 de mayo al costado. ¿A 2 cuadras? Sí. Entonces todo el tiempo escuchando... Auto. Claro, porque escuchando la libertad. Como que tu vida está en pausa, ¿no? para muchas cosas y escuchás todo el tiempo el recorrido de la vida. Sí, ese contraste eso es lo que debe enloquece bastante también. Hay una frase que te dijo tu vieja cuando estabas preso, que es el ser humano se acostumbra a todo. Es un animal que se acostumbra a todo. ¿Te acostumbraste? ¿Le hacemos razones al flexo? ¿O en ese momento era como una frase que tenía sentido, pero después al correr el tiempo decís, che... No, sí, no, lo digo en el... Eso es uno de los ejes del libro. Sí, por eso. Lo de cómo te vas acostumbrando, porque poner que al tercio del libro... Bueno, al comienzo, a las 15 páginas estará esa frase de mi mamá, que obviamente me quedó grabada a fuego, porque aparte mi mamá había estado presa. Claro. Y en la primera visita me da 2 cachetazos así, me dice, levantá el mentón, que el ser humano es un animal que se acostumbra a todo. Y yo, poco igual, ¿no? ¿Cuánto? 2 años, ¿no? ¿Tuvo tu vieja? Sí. Poco, bueno. ¿En comparación con vos? Sí. Y sí, ella mucho más experimental. Yo estaba todo débil, vulnerable, bueno, y esa frase. Y después, yo digo, a la mitad del libro, empiezo a ser un animal domesticado por el encierro. Y ya avanzando, digo, como en un momento digo, como incito con el suicidio muchas veces, en un momento digo, ya está, ya estoy acostumbrado, listo, ya me acostumbré. Y ahí entra también el hecho de que se empiezan como a conocer cosas del mismo trajín de la cárcel, ¿no? Porque empezás te meten en un sistema que además te va cacheteando y como cuando vos querés salir, te defrauda de otra, pues no sé, cuando hace el quiebre con los chetos. Vos venís una vez y decís, che, ¿por qué estoy acá? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo me muevo de esto? Y después al toque te enamorás, sale el traslado y decís, esta es justicia de mierda, y de nuevo te puede meter, ¿entendés? Todo el tiempo. Sí, bueno, es que como decía antes, viste que lo que vos decías, bueno, ¿cuándo le empieza a pasar algo? Piola a este chabón. La verdad es que mi vida, o sea, el próximo libro, lamento informar, que no pasan cosas lindas hasta que... Creo que empezaron a pasarme cosas lindas hace 2 meses. Mirá. Lo digo a nivel general, sí. Pero hasta que salí de la cárcel, inclusive... yo mismo conté una versión de mi estadía en la cárcel, que yo había dicho, no, que me llegó un libro de Rodolfo Walsh, que fue Operación Masacre, y a partir de ese libro... se me fueron reveladas los enigmas del universo, bla, bla, bla. Y la verdad que Rengoyeta y volver a trabajar en mi memoria con el encierro me sirvió para descubrir que había muchas cosas que yo
había olvidado. Volvían esas imágenes. Sí, por ejemplo, lo de los chetos me lo había olvidado. ¿Posta? Y es como crucial, en cierta forma, porque hace un quiebre. Bueno, por eso yo vengo diciendo que fue como una autoterapia Rengoyeta con el trauma del encierro, porque obviamente es un trauma. Una situación muy extrema y cualquier situación extrema te trauma. Total, obvio, y te Es olvidás. un trauma que vos tenés que trabajar. Obvio. A veces aflora la superficie, a veces se queda hecho un nudo y lo importante es Total. como desatarlo, ese trauma, ¿no? Y el encierro, obviamente, que fue para mí una experiencia muy traumática por mucha violencia que vivía ahí adentro. Como dije en otra entrevista, la violencia entre presos es lo más triste que puede haber. Porque entre que estás encerrado y verduguearte entre vos mismo. Sí. O sea, ya te verduguea la policía, te verduguea la sociedad, te verduguea la vida y te verdugueás con otro pibe que vivió lo mismo que vos. Es bastante ridículo, absurdo. Entonces, a mí me sirvió como dije, esto, yo también creía que el click y era un relato más perfecto, el de un libro. Obvio. Forward, Sí, cerrado. el abogado que te traía libros, qué sé yo. Claro. Era hermoso. Pero la verdad que dije, no. ¿Cuándo fue? No, los libros no pudieron ser. Los libros materializan algo preexistente, siempre. Claro. Una fuerza preexistente, una esencia preexistente, una voluntad preexistente. Yo siento que yo ya, ante diversas situaciones, primero, 16 años, en vez de estar en la calle, saliendo a bailar, disfrutando, la lujuria, el desenfreno, todo, estoy encerrado, baleado, no me puedo ni mover, peso 45 kilos. Ya de por sí, esa experiencia me hizo un pequeño clic. Pero yo no les sabía poner nombre. Pero también cuando cuento en El Niño Resentido, cuando ya de adolescente empieza a decir, che, me parece que no es lo natural que algunos sean pobres y a media cuadra haya un barrio residencial. Me parece que no es culpa mía. Viste que la gente dice, no, es pobre porque quiere. No, es pobre porque quiere. Claro, sí, no, yo a los 2 años era pobre porque quería, ¿no? Entonces... Bueno, pero viste que ahora lo de revolver basura te van a cobrar si quieres revolver la basura. Sí, entonces están más o menos ahí. No ha cambiado nada. Está en no ha esa, cambiado nada. No, empeoró. Y sobre todo que el para imaginario peor. del pobre lo cuentan siempre gente que a veces no está en la pobreza. Eso sí, tampoco creo que eso sea el mal en sí mismo, porque si no caemos en un esencialismo, que entonces el pobre es bueno porque es pobre y el rico es malo porque es rico y no sirve para nada eso. Porque hay complejidad, el ser humano es complejo en cualquier clase social. Ahora, las clases sociales son castas. O sea, hay un poquito de movimiento en el capitalismo en el que estamos, pero no tanto, es muy difícil. Es más paradójico porque vos alrededor de una villa no tenés murallas de concreto ni centinelas. Pasás los autos, ves los colegios privados que están cerca, ves todo. Son invisibles esas murallas, son simbólicas y concretas. César, creo que fue en una entrevista que diste con Andy, que fue hermosa, la escuché estos días. La estudiamos muchísimo. Gracias. No, pero hay algo... Se ve que la productora les pasó bien la condición que... No sabés. No. No sabés, mi amor. Ay, somos muy buenos alumnos igual. Quiero que... Gracias. Después nos dirás vos No, igual. pero estoy cansado de los periodistas vagos que te quieren entrevistar y no pueden leer. Bueno, un después libro, fuera de aire 150 vamos a hablar de ese páginas. que empezó la entrevista diciendo yo no llegué a leer tu Yo no libro, llegué pero a no leer el importa. libro, pero- Escucha, no esto. y en relación también a lo que es el niño resentido, cuidado, son colegas, Sí, hay que obvio, cuidarlo. obvio, Yo todo prefiero las off the vueltas de record. la vida y no los vueltos, chicos. Obvio. Pero creo que tiene un poco que ver con esto que vos decías del momento de tu adolescencia, ¿no? Que tu adolescencia empieza en el niño resentido y después en Rengo explota, se dinamita, me animaría a decir. Y con Andy charlaban algo que yo me quedé pensando mucho y decía, qué cagada. Que decías, si pudiera volver a elegir... Si el me dan a anonimato, elegir... Si me dan a elegir entre tu vida. No, pero digo, si pudiera elegir el de volver a nacer y decir,
Anonimato Ah, eso sí. o César González, Camilo, como vos que... Me quedo con el anonimato Sí. 100%. Y sí. Viste que, pero... Ahora podría jugar al fútbol, podría correr, no me dolerían los dolores que tengo. humedad. No sé, no solo por los dolores, sino el encierro, los 5 años que pasé ahí, todo lo que vino, lo anterior, lo posterior. Obvio, prefiero 1000 veces. Y lo voy a seguir diciendo hasta el último día porque lo siento muy real. Antes decía una frase que era como que al encierro no se lo deseo ni a mi enemigo. Ahora creo que... Que habría que encerrar a un par. Han crecido esos enemigos, Sí, amor. exacto. Han llegado. Sí. Pero un poco lo sigo pensando porque es muy, muy feo. Es el infierno en la tierra, la cárcel. Y más las cárceles en Latinoamérica. Las cosas que vivís, ¿viste? Es como... atravesar todo eso para recién a los 36 años, por 2 libros donde tenés que contar de tu vida y desnudarte para recién ahí encontrar un poquito de bienestar económico, porque la verdad yo salí en el 2010. Estuve 15 años, estoy hace 15 años dando vueltas y recién ahora estoy sintiendo que un poco de retribución, como hablábamos antes. Sé que logré mucho prestigio, si se quiere. Mis películas han circulado y se han visto bastante. La crítica un poco siempre me ninguneó en este país, pero me han motivado y en estos libros es un poco volver al 2010 para mí, porque tengo que volver a hablar de mi vida, todas cosas que si ven entrevistas, mi entrevista en Historias de Vida en Canal Encuentro en 2010, lo mismo que estoy hablando ahora. O sea, claro. Y tampoco me esfuerzo a decir cosas novedosas, porque tener un solo tema para hablar en la vida para mí es suficiente. Alguien recorre la vida sin ni uno. Y bueno, viste, hay varios. O sea, me gusta mucho el arte plástico, la pintura. Cézanne era... O sea, voy a estar pintando naranjas y manzanas hasta el último día de mi vida y... Voy a ser el mejor. No es el mejor. Mis temas son estos, los bodegones. Claro. ¿Me entendés? Y no sé, yo estuve frente a un cuadro de Cézanne, uno de sus bodegones, y no sé qué tienen, que no sé, yo me puse a llorar y voy a decir, pues es un canasto con fruta. Bueno, es el arte, ¿no? Sí, exactamente. Hay algo que lo pienso yo desde afuera porque nunca me pasó, ¿no? Pero es ese miedo de estar encerrado, que tiene que ver con el miedo que tienen muchas personas, casi todas te diría, pero también creo que... ¿Qué pasa con el día que tenés que salir, ¿no? Y el miedo que debe generar la sociedad, en cierta forma, o todo lo que te pasa en la cabeza de volver a la vida, a la vida cotidiana. Y ahí hay otro. Es una curiosidad, ¿viste? Lo logramos. Viste que una la iba a poner, ¿verdad? Lo logramos. Salir, se va a llamar. Soltar. No, soltar no. Imposible soltar. Ni Rengo ni Jetta, la puta que nos parió. Me gusta esa. Sigo resentido. Sigo resentido es bárbaro. Dale. Sigo resentido es como ni Rengo, ni Jetta, ni resentido. Libre. No, resentido siempre. Sigo resentido. Y sí, porque al sistema también, ¿no? Es una verga. Sí, porque yo reivindico... la boca. Perdón. Reivindico las malas palabras, ¿viste? Las palabras, el resentido a las buenas conciencias, a las mentes ilustradas y a las almas bondadosas. No, César, vos no sos ningún resentido. Pero si le estoy poniendo a mi libro soy un resentido, ¿cómo me vas a decir que no? El otro sabe cómo, eso me da gracia. Cuando vienen y me dicen, ¿por qué le pusiste resentido? Si vos no sos ningún resentido. No. A ver cómo entendés vos el resentimiento y te explico cómo entiendo yo el resentimiento. Claro. Es bárbaro igual. Me pasa mucho. Que lo entiendo igual, es como un gesto de amor. Sí, de un gesto de solidaridad, ¿viste? Pero dale. Tendrías que haber puesto, no sé,
El niño que recapacita. No, sí, no, el niño nuevo, el niño cambiado, el niño renacido, todo eso. Muy religioso, chicos. Sí, No, ¿sabés que tengo crónicas de un niño preso? Crónicas de un niño muy solo, le Muy robaban. solo, muy solo. Era, claro, por eso te... Le robaban todo. Sí. Se nota mucho. Sí. Se nota mucho. No, pero Ladrón bueno. que le roba a otro ladrón. 100 años. Bueno, pero ahí es otro libro, decís vos, pero debe ser muy fuerte y esto lo estoy hablando de manera colectiva para todos los que le pasa eso. Porque es como, no te preparan para salir, ¿viste? Te mantienen encerrado. Mira, fuera de joda es más difícil salir que estar encerrado. Claro. Digo, no estar en la fuera. El salir, el volver. Ese pasillo de irse, ¿viste? El volver porque te dicen, sos libre. ¿Y ahora? Pues sí, ¿libre? Ok, sí, tengo libertad ambulatoria, wow, gran derecho conquistado por el ser humano, que pueda caminar por donde quiera, hay que festejarlo, pero la verdad que hasta antes de la Revolución Francesa no existían ni esos derechos. Ni que hablar que la historia de la filosofía que entendemos como el gran siglo, el quinto antes de Cristo, el de Pericles, que es la democracia directa, los esclavos no tenían alma directamente para los filósofos. Bueno, salvando esa distancia, uno sale de la cárcel. Salvando esa distancia, 5 siglos antes de Cristo. Saltamos. No, pero duró cuánto. No, bueno, por supuesto, pero me gustó el salto. Te dicen, sos libre y vos, bueno, vas caminando, te dejan caminar por la calle, qué sé yo, no encontrás trabajo, para cualquier trabajo te piden los antecedentes penales. Entonces, ¿soy libre de qué? ¿De qué? ¿No? De morirme de hambre, libre de volver a reincidir. Ok, soy libre de volver a reincidir. Yo lo dije la otra vez en lo de Andy, un poco de forma cínica, pero un poco realmente en serio, que un poco estaba de acuerdo con la pena de muerte, porque si me van a dejar vivo, no voy a tener trabajo, no quieren que reincida. Y ahora como quiere Patricia Bullrich, que los presos en la cárcel no estudien, no hagan talleres de oficio, ¿para qué va a estar vivo? Para simplemente alimentar una maquinaria de la seguridad, de la industria del control social. Si me van a dejar vivo para eso, prefiero silla eléctrica, inyección letal, fusilamiento, como quieran. Lo dije un poco irónico, pero a la vez es real. Claro, obvio. Yo soy si se quiere, un ejemplo vivo de lo que sirve la educación en contexto de encierro. De los talleristas que van a dar talleres a los contextos de encierro y de las almas que se van a fijar en esos lugares, ¿no? Esto justo quería marcar eso. Bueno, Anita Sicilia tiene un proyecto repiola de Una gran amiga, la adoro. hace mucho, Hace la años. rompe Le con mandamos eso. un beso, te hay amamos, Ani. un montón de personas, ¿no? Que se cruzan en el camino de por ahí el que está encerrado, que le cambian la vida y por ahí ellos creen que están yendo a un taller nada más y están cambiando vidas, pero para toda la vida. No, yo conté muchísimas veces, la gente que me conoce, la que me sigue desde Cemento, sabe muy bien que yo conocí a una persona que fue Patricio Montesano, un profesor que daba un taller de magia, pero que fue el que me trajo los libros que pudieron materializar todo eso que yo ya venía trayendo un poquito desde la intuición, ¿me entendés? Y primero era diferente a los demás profesores, ¿me entendés? Hay talleres en las cárceles que no le permiten al preso que se exprese con libertad. Claro. Entonces nos hacían escribir, contame cómo sería un día perfecto en un bosque mágico en el Bolsón. No conozco el Bolsón, no sé cómo. No, o sea... Es un día perfecto, ¿no? Claro, que es un día perfecto, ejercicios literarios así, porque ustedes con la imaginación pueden ser libres y se imaginan, salen de acá. Y me acuerdo que hasta había un proyecto llamado así El Poder de la Imaginación, que era, la imaginación los hace libres. Yo decía, mira, estoy reimaginando. Y no voy a ningún lado. Toco la reja y sigue igual de dura y ahora viene la requisa igual y aunque le digan, estoy imaginando, pará que estoy con el poder de la imaginación. Y me hace, listo, le digo, cuando termines de imaginar vengo, No. Entonces, Patricio fue como el que me trajo esto. Mirá, escribí sobre tu vida porque es importante que sepamos, ¿no? Él me decía, yo como cheto necesito saber la vida de ustedes de forma transparente, desnuda, como decías.
un poco vos, y bueno, me empezó a traer autores que me ayudaron muchísimo a materializar eso. Roberto Ar, bueno, fue el que me trajo Rodolfo Wall, ya sé, poetas como Tuñón, como Oliverio Girondo, como gente que yo no conocía, ¿viste? No sé, Nicanor Parra, Roque Dalton, muchísima gente. Y las conversaciones con él, ¿viste? Era un mano a mano, era alguien que me hacía sentir de igual a igual, que no es que se ponía en un lugar de profesor. Al revés, se bajaba y nos subía a los ¿A pibes. ustedes? Siguiendo todo lo que decía, ¿no? Sí. Cómo aparece alguien en tu vida que realmente te abre un nuevo portal. A mí Te me quiere abrió un escuchar en nuevo cierta portal. forma, porque a veces vienen desde arriba, no vienen desde la igualdad. Entonces te quieren como, bueno... a No, ver, él fue mejor vienen todavía. Él vino desde abajo. Claro, total. Diciendo, yo como cheto... Quiero saber qué pasa por tu cabeza y por tu vida. Y autopercibiéndose como cheto también. Sí. Digo, todo el como, tiempo. ¿no? Y Como... aunque no se autopercibe, es blanco, de ojos claros. No, está, pero digo... El estereotipo, Su encima. forma de Rubio, vida. blanco y ojos claros. Claro. Vos recién decías, cuando lo nombraste a nuestro presidente, el primer mandatario, lo nombraste como muñeco. El comandante... El comandante en jefe. El jefe era fuerte. Escucha, tenemos la foto, el posteo de... porque dijiste muñeco y yo, la verdad, dijiste muñeco y yo me fui a esta imagen. No, yo no me río, yo tengo unas ganas de llorar tremendas. Pero No, bueno, a lo que voy ¿qué es, a lo que voy Es es... que ahí todavía era simpático. Claro, era un personaje todavía. No era el jefe del Estado. A lo que voy, César, es... vos que trabajás con las palabras, este chabón llegó a donde está hablando de libertad. Su eslogan es y será recordado por el fin de los tiempos: viva la libertad, carajo. Es una frase que podrías haber dicho vos tranquilamente. Es más, quizás la has dicho. Pero me permito dudar. Perfecto. Quizás la has dicho antes de que tuviera una connotación mileísta. No podría. La libertad es un concepto que no podría decirlo tan fácilmente. A eso iba. La venganza del cordero atado, que es mi primer poemario, que son los poemas que escribí estando preso. Tengo un poema donde digo: libertad del grito sagrado que nunca oyeron los mortales. Para mí la libertad es una abstracción, ¿viste? No... ¿Y qué te pasa con esa abstracción cuando un muñeco la usa y probablemente, no sé si amigos tuyos, pero muchos villeros Sí, amigos míos. fueron que y sí. pusieron la boleta Obvio. y Amigos, la votaron? familiares. ¿Qué te pasa con eso? Primero no, pero me parece que no sirve de nada, o sea, que los que no votaron a Milei son superiores a los que votaron Milei. No estoy hablando de superioridad moral. No, pero hay mucha gente que sí. Ah, bueno. Eso, claro. Y por eso mantiene también esa base sólida, porque el que no vota a Milei le está diciendo al que vota a Milei: por tu culpa el país, por tu culpa. Ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Pero me hace por culpa de un ciudadano. Ojalá fuera tan Pero así sencillo el estamos, análisis, Pero así está, Ojalá fuera tan sencillo el análisis. Obvio. Sería mucho más sencillo para los que vengan. Si es No, que y viene. aparte la alternativa, ¿a quién estábamos votando? A Trotsky, ¿no? ¿Me entendés? A Perón, a la reencarnación de Perón, no. Creo que ahí hay un error. Creo que el concepto de libertad se entiende muy bien en un momento concreto, que fue la pandemia, y el argentino y su argentinidad y su intensidad quiere ser el primero en todo, el mejor en todo, y hacemos el eternauta y celebramos que aparezca un mate. Y vos decís, es tan importante, qué goma que somos con la argentinidad. Mirá que amo mi país, soy patriota, pero qué goma con todo eso. A veces todo no es simbólico. Y con Milei como dijeron: vamos a ser los primeros en votar este experimento perverso porque nosotros somos primero en todo. Y efectivamente, yo creo que fue parte de eso. Como nosotros somos re locos los argentinos porque estamos de re la... Hay que parar un poco con eso, porque no es ni nacionalismo ni es patriotismo, es un chauvinismo muy precario, ¿me entendés?
y no mucho más. Entonces yo creo que el argentino que le traumó tanto el encierro de la pandemia. Entonces apareció alguien que gritó libertad y sí, wow, es el que nos va a liberar, es Moisés, va a abrir el Mar Rojo, no sé qué. Fue astuto en ese sentido y también del otro lado hicieron mucho y no hay que olvidarse que también fue el candidato que hacía 5 años que tenía más minutos en la televisión, que estaba apoyado atrás por los principales think tanks del mundo. O sea, yo he escuchado analistas, sociólogos, antropólogos, gente académica que leyó bastante, diciendo que es un outsider, un plebeyo. O sea, muy difícil, sí. Y la gente que tiene capacidad de análisis le dice eso. Yo veo que obviamente una necesidad también de pegarle al peronismo, entonces el intelectual medio trosco, medio Hay un contexto argumentativo, por supuesto. Pero es un outsider, hijo de un millonario, terrateniente. Total. Si eso es un outsider, un plebeyo, no saben, pero googleen, googleen plebeyo, académico. Chicos, googleen plebeyo es bárbaro. Que las clases que por ahí hay varios tipos de votos, ¿no? Pero hay otro que fue el voto moda, ¿viste? Es como lo pusieron de moda también en cierta forma y en algunos, no sé, en ciudades, yo soy de una ciudad, y era como, bueno, es lo mejor que hay porque está fuera de la política. La moda era votarlo al chon porque estaba fuera de la política. En los barrios bajos por ahí también era como un high que lo veían en todos lados y lo votaron por reconocimiento. Yo hice una película. Claro, la que hiciste con Futurock. Estábamos in situ con el fenómeno. ¿Y qué viste ahí? ¿Notaste eso también? Era como, esto es fenómeno. En los barrios, sobre todo, porque ahora se debe haber caído eso, en cierta forma. Yo lo vengo notando. No puedo, no me gusta sentenciar porque hay miles de barrios en el país y hablar de decir los barrios. Obvio, es un montón. Sí, claro, pero obviamente hay muchas cosas que se comparten y a partir de eso que se comparte uno puede hacer el análisis. Y yo me encontraba, sí, que en una villa en Tucumán, en una villa en Mar del Plata, en operarios. Estuve en Vaca Muerta, es decir, los trabajadores más calificados de la Argentina votándolo, ¿no? Porque hicimos la película entre la primera y segunda vuelta. No cubrimos el balotaje porque ya no me daba el espíritu, porque yo ya sabía. Ya estaba ahí. Era muy evidente. Cuando vos te encontrás lo mismo en tantos lugares diferentes. Es una encuesta. Me dolía, primero y principal, pero no, para quien vio la película verá que yo, primero que me basé en una película que se llama Le Holy May, una película francesa que es todo de encuestas, o sea, solo preguntas, no hay repregunta, nada, solo preguntan. De Chris Marker y bueno, el otro autor ahora no me acuerdo, o de Jean Rouge, bueno, ahora se me mezclaron los franceses. Son tantos, viejo. Entonces yo lo pregunté, y obviamente que cuando yo escuchaba que un villero me decía Milei, yo una gana de decirle, pero ¿qué sos salame? Estás votando a tu verdugo, pedazo de Menos, César, Y se le saltaba la chaveta. menos. Obvio que me daban ganas de decirle eso, pero rescatate un poco, o sea, ¿qué te crees que es nuestro? No votés. A mí me pasaba con gente amiga que cuando uno, viste, celebraba cosas de Cristina Néstor, decía, ay, ¿cómo podés ser fanático de un político? ¿No? Y ahora son fanáticos de Milei. Sí. ¿Me entendés lo que...? No, yo no creo en ninguna política. Y fuiste y lo votaste. Tú hubieses ido a votar si sos tan antipolítica. Fuiste y votaste. No, yo soy anarquista, no creo en la política. Fueron y lo votaron. Mucho se pone el foco en los sectores populares que votaron a Milei. A mí me rompe las pelotas. ¿Cuándo van a poner el foco en la clase media, en lo estúpida que es, en la supuesta clase media culta de este país, ilustrada, la ciudad con más librerías del mundo, la cultura más teatral del mundo, votando esto? ¿Por qué el foco en los sectores populares? Siempre la culpa de los sectores populares. Sí. Si votan bien, porque votan bien, porque si votan mal no saben votar, si votan mal, desagradecido con todo lo que hicimos por ustedes. ¿Quién pone la vara, no?
¿Quién pone la vara? César, vamos a levantar un poco este final, por favor. Dale play, Dire. Dale play nomás. ¿Me estaba para abajo? ¿No? No, mira. Sacale una foto. No. Esto nos dio la entrevista hoy, porque si no, no venía. No venía. Pará, la mesa, el micrófono. Me dice mi hija que ama cuando los jugadores rompen la cuarta pared, dice que hacen cuando hacen esto. Esto para ella es romper, amo. Un concepto teatral y es verdad, es como el actor de Brecht diciendo, bueno, ahora se muere alguien. Nah, qué fiesta, por favor. Dedicado a todos los hinchas del Rojo. No, la policía no. Dedicado a todos los amargos. Pará, está desbocado. Esto va a terminar bien. Está desbocado. Escúchame, la última, que no te puedo, con tu racinguismo explícito que tenés, no puedo, después de lo que fue el partido de ayer y un Racing clasificado, con un penal que tiene un moño. No. Penalazo. No, penalazo, ¿no? Oh. Lo rompió todo. Lo rompió, sí. Codazo arriba en la cabeza. Claro, sí, como la mano Le de dieron Dios. 7 puntos al chabón. Sí, igual, la mano de Dios. Vino Hello Kitty. No le hizo falta porque Maravilla está blindado por el Espíritu Santo. Y la Santa Iglesia Católica es una No, es evangelista él. Sí, no, pero es una cosa... ¿Qué es Racing para vos? Y nos vamos con esto. El amor que me transmitió mi mamá, el fanatismo que me transmitió mi mamá y no sé, ayer nos mandaba mensajes como ya despidiéndose casi porque la estábamos pasando mal todo y ella siempre la pasa muy mal. Mira. Así que no mucho más, ¿viste? A mí me gusta la pasión, el deporte un poco en sí, esto, ¿viste? O sea, yo no, la locura. Voy a la popular, por más que sí, con la gamba así y todo, porque me gusta la fiesta, ¿viste? El deporte, bueno, ayer era algo muy importante, términos deportivos, pero lo importante del fútbol en Argentina es la pasión, ¿viste? ¿Y lo compartís me con tu hijo? divierto y yo me divierto, ¿viste? No me entristezco. Creo que la última vez que me puse triste por el fútbol fue... a ver cuándo fue. No, se escuchó el sábado. Un desgraciado. Se te va a poner re heavy la cosa. Fui a la cancha el viernes. Cuando se murió Maradona, esas cosas. Claro, cosas más de lo popular también tiene que ver con el sentimiento colectivo también, porque eso de la cancha a la tribuna es colectivo puro, es ver a la gente de fiesta. No, y aparte no es por ponerme, va a sonar medios no, pero yo hago como un estudio antropológico cuando voy a la cancha. Total. Y... Mamita, que ese libro, César. No, y la liberación animal que sucede en la cancha y pasás a la puerta y todo el mundo vuelve a ser civilizado, es... Está explicado psicológicamente. Sí, psicología de las masas de Freud. La gente cuando está en una... pasa del yo individual al yo colectivo. El comportamiento en masa. Eso por eso. No deja de sorprenderme porque no es actuado, no es forzado. Es de acá adentro, viste, ayer veía después del gol era un mar de gente entre llorando en el piso, sonriendo, uno que no podía ni festejar y cosas. Era como la última. Una cosa más, ¿qué te pasa? Vos sos fanático de Racing, ¿no? Cuando son hinchas de César González, ¿no? Cuando te empiezan a venerar gente que por ahí vos admirabas, cuando te empiezan... Claro, cuando te empiezan a decir, che, está re bueno lo que escribiste, che, me encanta lo que haces. Imagínate que... Le dedicás el libro a Fito Páez, Lucrecia que dijo que el libro había que leerlo sí o sí, o Yola que era un chabón, como mucha gente que es muy reconocida y que para mí o para muchos sería como, qué bueno que te admire esta persona, a vos te admira. Es un flash, un sueño despierto, no sé, que el Indio Solari hable de mí, Sky, que Rocambole haya ilustrado mis libros. No sé, trabajar con gente muy que yo admiraba, no sé, ser amigo hoy en día, no sé, de Sofía Gala, de Luis Ortega, de Lucrecia Martel, de Erika Rivas, de Fito. Sí, que uno antes estaba como en el lugar estaba en la tribuna y ahora estás en el escenario y ellos están en la tribuna, así, bueno, la vuelta a la vida y a la vez creo que... sí, es algo hermoso, no puedo decir mucho más. ¿Sí ¿Nunca te lo imaginabas o te lo imaginaste? No, ¿quién se lo puede imaginar? ¿Viste? Que te iba así, no, me lo reimaginaba, yo sabía que con el... No, la verdad que no. Sí. César, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. ¿Nos portamos bien? ¿La portaron muy bien? ¿La pasaste bien? ¡Bravo!
Gracias, viejo. César. Bueno, le dedicamos todo el programa, me parece que Primera ameritaba. vez. Primera vez. Primera vez que dedicamos un programa solo a... Más que Holguín, más que todo lo Más que que me todo. contaron. No, un programa entero. Nunca hicimos No, programa entero de no. un solo escritor. Bien. Si nos llegan a rajar por este programa, te vamos a pedir la Dije bola. muchas malas palabras. Sí, muchísimas. Sí, perdón. No te escuché ninguna. ¿No? ¿Viste? No, Porque mirá. las meto... Debes tener clausurado el... Señores, será hasta mañana. Chau. Nos vemos.